Y comenzamos en el día de hoy en Todo es Geopolítica con una noticia de última hora. Ya saben que Moldavia y Rusia ahora mismo están en un choque diplomático porque Moldavia considera que Rusia ha aumentado sus actividades de espionaje dentro del país. Directamente enfocan hacia la embajada de Rusia en Chisinau, en Moldavia. Hay mucha atención porque ahora, en el día de hoy, hemos conocido que Moldavia ha expulsado a 45 diplomáticos de la embajada de Rusia. Pero ahora, la última hora, ¿cuál es? Que Rusia quiere responder a esa expulsión de los 45 diplomáticos. Rusia advierte de que va a responder a esa decisión y directamente lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, es que van a considerar que se trata de acciones inamistosas e infundadas que no van a quedar sin respuesta. Ha dicho que la decisión del gobierno moldavo es un paso más del régimen de Chisinau hacia la destrucción de las relaciones bilaterales. Zakharova ha calificado de relato fantasioso la llamada investigación que contiene acusaciones infundadas, en su opinión, de espionaje contra la embajada de Rusia en Chisinau y sus funcionarios. Lío diplomático ahora entre Rusia y Moldavia. Lo ha habido también, por ejemplo, entre Rusia y Finlandia. Parece que ya empieza a ser algo habitual que haya estas expulsiones de diplomáticos rusos de las embajadas rusas en distintos países, así que muchas cuestiones, desde luego, que tratar en el día de hoy. Vamos a comenzar por esta última, por Moldavia, por la última hora simplemente. Y tenemos ya con nosotros a los expertos que nos acompañan en la jornada de hoy, en este programa de Todo es Geopolítica, para poder analizar un poquito más lo que está pasando en el mundo. Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, bienvenido, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y también tenemos a Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, un placer teneros a los dos, como siempre, aquí en Todo es Geopolítica. He mencionado esta última hora sobre la reacción que dice Rusia o que advierte Rusia que va a tener contra Moldavia, y quería preguntaros un poquito más por este tema, porque ayer lo comentábamos también aquí en Todos Geopolítica, decíamos, al final todos espían entre todos, ¿no? Y llegamos a hablar en un momento con esos papeles del Pentágono de que Estados Unidos incluso espiaba a Zelensky. Por tanto, ¿por qué puede venir esa reacción tan dura de Moldavia de expulsar directamente a 45 diplomáticos? Empiezo contigo, Diego. Sí, bueno, lo primero, muy buenas tardes. Gracias, Marta. Hola, Emiliano, ¿qué tal? Lo primero, a ver, Moldavia está en un punto estratégico que es esencial para digamos, acercarnos un poquito más desde la posición rusa hacia Ucrania, ¿no? O sea, al fin y al cabo estamos hablando de que está entre dos países, Europa y Ucrania, que bueno, pues que siempre es una posición muy, muy interesante y muy, vamos a decir, un poquito muy dulce, ¿no? Para poderse posicionar ahí. Entonces, ahora empezamos con los dimes y diretes, con, oye, tú me estás espiando. Esto siempre ha existido, o sea, desde que la información es básica para cualquier conflicto, para cualquier acercamiento diplomático, no diplomático, la información es básica. Y entonces, en este sentido, bueno, pues Moldavia también tiene que decir, oye, que también estamos aquí, nos queremos, no digo defender en absoluto, pero sí que estamos aquí y necesitamos que se nos haga un poquito de caso, porque le estamos viendo un poquito las orejas al lobo. Esto es una cosa que ya llevamos arrastrando meses, ya hace unos cuantos meses se estaba hablando no de una incursión por parte de Rusia hacia Moldavia, pero sí, bueno, que nunca es descartable, obviamente, ¿no? Y tal como están las circunstancias, menos todavía. Pero claro, Moldavia dice, oye, pues nos están como espiando, nos están sacando una información que realmente nos afecta de una manera tremenda, y claro, nuestro gran, vamos a ponerlo entre comillas, enemigo, o nuestro más menos querido amigo ahora mismo es Rusia. Entonces, es una respuesta, si bien para mí es un poco exagerada, sí, bueno, también es una forma de decir, oye, nosotros también somos fuertes y podemos hacer lo que queramos porque tenemos el respaldo de otros países que nos están mirando hacia ver qué es lo que hacemos con respecto a Rusia, ¿no? Bueno, Emiliano, ¿estás de acuerdo con Diego respecto a esa decisión de Rusia, o más bien el anuncio de tomar represalias contra Moldavia por esta expulsión de los diplomáticos? Bueno, eso sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Diego, porque es lo habitual, es decir, esta es la tónica habitual en las relaciones diplomáticas. Cuando un país expulsa a diplomáticos, pues automáticamente se produce la expulsión del otro lado para tratar de contrarrestar el impacto en la imagen del país y también en el contexto de las relaciones, mostrando sus principios de soberanía. Quizás, por añadir algo a lo que ha mencionado Diego, Moldavia ha sufrido durante
los últimos años pues, los intentos de Rusia de poner a gobiernos prorrusos, y eso ha generado, digamos, cierta tensión en el país. Luego también ha habido gobiernos proeuropeos, que es lo que no le ha gustado a Rusia. Y por lo tanto, actualmente que estamos en un gobierno proeuropeo y que tiene justo dentro del país a una minoría rusa en el Transnistria, que es otra de las causas de justificación que podría alegar el presidente Putin para, ya no, pero en su momento tratar de intervenir en el país de forma directa o indirecta, pues entra dentro de esa lógica. Luego también hay que reconocer que ya no solamente son labores de espionaje, sino fundamentalmente el gobierno ruso y a través de empresas realizan importantísimas labores de desinformación y de intentar generar un estado de opinión en contra de Europa. Y luego yo creo que también esto es una manera que el gobierno moldavo trata de demostrar su compromiso en ese proceso que está yendo un poco de la mano con Ucrania de tratar de ser Estado futuro a la Unión Europea, candidato, como el caso de Ucrania, y también su posible inserción dentro de la Alianza Atlántica, también con esas limitaciones que le han puesto a Ucrania de no saber cuándo ni cómo, pero sí, digamos, de mantener un diálogo abierto de tal manera que transmitan el mensaje a Rusia que Moldavia, al igual que Ucrania, pues ya no están en la esfera rusa, sino que prefieren optar por la opción de la Unión Europea en la perspectiva de integración económica comercial y en la perspectiva militar de integrarse en la OTAN para estar protegidos ante una eventual amenaza de Rusia, en este sentido, de nuevo, intentando proteger a esa minoría rusa que lleva años en Moldavia. ¿Puede haber algo más? Porque, claro, los comentábamos en el día de ayer, siempre se espían, ¿no?, unos y otros. Por tanto, ¿hasta qué punto aquí hay una novedad? Entiendo que Moldavia sabe que Rusia le espía. No sé si lo que ha sido ahora es que ha sido demasiado evidente y por lo tanto tienen que responder de alguna manera, porque también lo comentabais antes, ha tenido gobiernos prorrusos, quizá este gobierno es un poco menos prorruso en el caso de Moldavia. Y no sé si esto puede tener una implicación algo mayor, que esto sea el principio de algo más grande. Diego, empiezo contigo. Bueno, siguiendo un poco el hilo que comentaba Emiliano, es verdad, o sea, no es que vaya a ser algo más grande. Digamos que para mí llevamos meses, yo creo que llevamos unos meses ya con este embrión un poco desarrollándose y tal. Y hay que tener en cuenta, pues, efectivamente lo que dice Emiliano, ¿no? O sea, esa posible o potencial incorporación de estos países a la OTAN, pues evidentemente Rusia por algún lado tenía que explotar porque al final son primos hermanos, como aquel que dice. Y sería una excusa más, o sea, al fin y al cabo es una excusa más para Putin para poder decir, oye, chico, pues vamos a por este país que es una perita tan dulce para nosotros y que podemos hacernos con él. Entonces, no digo una excusa, pero sí que, claro, ese acercamiento hacia tanto a la Unión Europea, que todavía les queda un poquito, pero tanto a la Unión Europea, pero sobre todo, más que nada, yo creo que hacia la OTAN, pues es un poquito, siguiendo, como he comentado, el hilo de Emiliano, esa espinita que es lo que le faltaba a Putin sacar para decir, oye, vamos a por vosotros que aquí estamos nosotros. ¿Quieres añadir algún comentario más sobre esta última pregunta que le hacía Diego? Sí, bueno, yo creo que es un intento de reforzar un poco su posición y transmitirle el mensaje, porque si la supuesta operación especial hubiera ido bien con Ucrania, el siguiente objetivo hubiera sido Moldavia, eso sin lugar a dudas. Sí, claro, sí. Desafortunadamente para los intereses del presidente Putin, la operación especial no ha ido nada bien y se ha convertido en una guerra, y esa guerra puede ser de larga duración, y por lo tanto el objetivo posible de tratar de justificar también un gobierno títere, como ya intentó en ocasiones de forma pacífica en Moldavia, pues ya no tiene solución, o sea, de continuidad. De hecho, también ha hecho algunos intentos de intervención militar con algunas unidades específicas, pero de momento ha fracasado en ese intento de desestabilizar Moldavia. Cambiando de tema, quería también hablaros sobre ese Consejo OTAN-Ucrania que hoy se celebraba, era el primero que se celebraba después de esa cumbre de la OTAN, que ahí fue un poco donde se formalizó la creación de ese Consejo. De momento, aquí por lo menos en la redacción de Negocios Televisión no tenemos más noticias de última hora sobre qué es lo que se ha hablado, si se ha llegado a algún entendimiento de algún tipo. Lo que se sabía era que se iba a hablar sobre el acuerdo del grano, pero sin saber nada, por supuesto. Quería preguntaros un poco qué se puede esperar de este tipo de encuentros, de estos consejos del Consejo de la OTAN y Ucrania de cara a los próximos meses. Tengo entendido que se ha hablado del grano, de cómo se puede sacar el grano de Ucrania y, bueno, también imagino que es una de las grandes incógnitas, ¿no?, a partir de ahora. Diego. Sí, vamos a ver, desde que
Putin ya lo avisó en varias ocasiones y se ha ido renovando el acuerdo del grano y todo. Yo creo que tanto, no digo OTAN, sino también la propia Unión Europea y Ucrania han tenido tiempo más que suficiente para buscar alternativas. Para mí llega un poco tarde. Para mí está llegando este tipo de cumbres, está llegando un poquito tarde. Pero bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca. Alternativas complicadas. Al fin y al cabo, la salida natural del grano de Ucrania para el resto tiene que pasar por las vías actuales. Y creo que va a ser difícil y esto, francamente, creo que terminará con alguna cesión o debería haber alguna cesión en este sentido, porque ahí sí que es verdad que Putin tiene un poquito más pillado al resto del mundo con el grano ucraniano. Bueno, por añadir algo en relación a lo que mencionaba Diego, y sin saber muy bien el contenido, porque se está produciendo ahora mismo, pues yo creo que quizás uno de los temas estratégicos que deben ser abordados es si Ucrania en algún momento en los próximos años finalmente es admitida en la OTAN, necesariamente tiene que adaptar toda su industria militar y todo su ejército a los criterios y estándares de funcionamiento de la OTAN. Porque Ucrania ha dependido, y todas sus aviones e infraestructuras era de tecnología rusa. Su aviación era también rusa. Por lo tanto, si la OTAN sigue en ese compromiso de primero formar a pilotos ucranianos en el manejo de F-16 y posteriormente llegará a la famosa entrega de aviones F-16, pues lógicamente tienen que preparar y adaptar todo el sistema de defensa ucraniano a los estándares OTAN. Entonces yo creo que por un lado hay este elemento técnico que debe ser tratado, si no es en esta, en otras reuniones del Consejo, y luego yo creo que está un poco el mensaje también al presidente Putin de decir, ya estamos a nivel de Consejo Ucrania-OTAN, ya tenemos un escalón más en esa aproximación de Ucrania hacia ser miembro de pleno derecho de la OTAN, y es un poco ese mensaje de fuerza y de respaldo de la OTAN. Claro, hay mucho debate también sobre realmente las consecuencias que hay con la retirada de Rusia del acuerdo del Mar Negro, ¿no? Desde Rusia dicen que al final a quienes más beneficiaban eran a los europeos, a Occidente sobre todo. Claro, los europeos no dicen lo mismo. Y hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que el fin del acuerdo del grano puede hacer aumentar los precios del cereal en un 15%. ¿A quién nos creemos? Porque unos dicen que no tiene consecuencias porque realmente no ha servido para nada el acuerdo, otros dicen que sí. ¿Cómo lo veis? Emiliano, por cambiar el orden, voy a empezar contigo esta vez. Pues vamos, el acuerdo ha funcionado y digamos sí que ha tenido un impacto positivo, especialmente para los países que son parte del programa de alimentos de Naciones Unidas, que han podido tener esos 725.000 toneladas de grano a su disposición. Es decir, que los principales perjudicados de la no renovación de este acuerdo son precisamente países africanos o en vías de desarrollo, que tienen serios problemas de hambrunas, que curiosamente están reunidos con Putin en Leningrado, entonces espero que les hagan algunas quejas al presidente Putin porque no pueda llegar este grano. Y luego la Unión Europea no tiene ese problema porque aparte de la política agrícola común, ha habido ya países que han reforzado su producción en cereales, especialmente en maíz y trigo, y por lo tanto suplirán un poco las eventuales reducciones de las exportaciones, sin perjuicio de que la propia Unión Europea ha dicho que va a reforzar esos carriles solidarios para exportar, no hacia la Unión Europea, sino de la Unión Europea hacia terceros estados, y por lo tanto yo creo que puede haber un incremento, porque evidentemente todas estas noticias, y como ocurre en todos los ámbitos económicos, en el momento que hay una noticia negativa, hay un impacto en las bolsas, pues aquí en la bolsa de Chicago, que es la principal bolsa de commodities, pues ya habrán sufrido un poco la no renovación de este acuerdo. Pero a largo plazo yo no veo problemas porque automáticamente los países productores incrementarán su producción y Ucrania pues seguirá utilizando la vía del Danubio para sacarlo por los puertos rumanos o la vía polaca sin ser destino polaca para no molestar a los agricultores de la Europa del Este. Diego. Sí, vamos a ver. Sí que es verdad que tendríamos que añadir también algún factor extra en este sentido que es por lo que dicen que crecerá un 15%. Hay que tener en cuenta que la producción, pues por desgracia y por temas climáticos también, algunos problemas que ha habido, no solamente productivos, sino también pues incendios, inundaciones, etcétera. Algunos países, efectivamente, como apuntaba Emiliano, productores, pues digamos que han, queriendo aumentar la producción, no han podido al 100% de lo que querían aumentar. Y eso es quizás, entonces, para mí son verdades a medias, tanto las de unos como las de otros. Sí que es verdad que la salida natural y la salida de este grano
efectivamente afectaría mucho a países en vías de desarrollo, África. Y además que, como ha apuntado muy bien Emiliano, están ahora con su cumbre ahí en San Petersburgo. Bueno, empieza, no sé si dentro de 2 días o 3 días, el 27. Y entonces, en ese sentido, pues sí, nos afectaría lo justo y necesario. Yo un 15% quizás lo veo un poco, si me permite, me voy a aventurar a decir un poco exagerado. ¿Sí? Pero que va a haber un incremento, seguro, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces sí que es verdad que un incremento del 5-7% sí que podría tener, pero por lo que digo, por una pérdida de producción en algunos de los países ya productores por temas de inundaciones, huracanes, etcétera, como en Estados Unidos. Y luego también es verdad que sí, que Europa ha estado preveyendo esta situación y sí que ha hecho un acopio efectivamente de cereales. Pero eso no quita que también es verdad que, por suerte o por desgracia, en este planeta cada vez somos más y comemos más. Entonces hay un aumento de la demanda y, desgraciadamente, una oferta reducida y los precios incrementarán. Por cierto, al hilo de esto, quería también contar una noticia de última hora que acaba de llegar ahora mismo a la redacción de negocios, y es que Pakistán ha instado a Rusia a restaurar ese acuerdo del grano. Ha sido su ministro de Exteriores el que, bueno, básicamente le ha pedido a Rusia que restaure el acuerdo, bueno, pues básicamente diciendo que ha hecho daño la retirada de Rusia a los países, sobre todo en desarrollo. Dice que hay necesidad de hacer esfuerzos serios para que todas las partes del acuerdo entren en un diálogo constructivo y que reaviven la iniciativa. Lo ha dicho, como digo, uno de los ministros pakistaníes en una conversación telefónica directamente con Sergei Lavrov, con el ministro de Exteriores de Rusia. Ha subrayado este ministro pakistaní el daño, como decía antes, causado a los países en desarrollo con ese fin del acuerdo, y la petición, pues ya saben que llega después de mantener esas conversaciones para reactivar la iniciativa con el ministro de Ucrania, que hace una semana, por cierto, visitaba Pakistán. Diego, Emiliano, ¿cómo estáis viendo que Pakistán, uno de esos países que, bueno, pues parece que se beneficiaba de ese acuerdo cuando Rusia decía que exclusivamente beneficiaba a los países más en desarrollo, entre ellos, por ejemplo, países europeos, que Pakistán esté pidiendo que se restaure porque está causando daño a las economías en desarrollo? Emiliano. Bueno, o sea, en lo que es el arreglo, en principio se puede atender a las demandas rusas, porque claro, el problema es que garantizándose corredor de la exportación de grano ucraniano, en el fondo los perjudicados es el grano ruso, el aceite de girasol ruso y los fertilizantes rusos, que aunque no están sometidos a las sanciones, pues en principio, pues claro, si hay grano ucraniano, ¿para qué voy a comprar de ruso? Con un problema añadido que es los famosos Banco Agrícola Ruso, que al estar expulsado del sistema SWIFT, Oye, pues los antiguos, los compradores no le pueden comprar porque está excluido del sistema SWIFT. Entonces hay una serie de cuestiones que preguntarle a Diego y voy a Publi. Incluso el propio secretario general, Antonio Guterres, ha tratado de mediar para ver si el Banco Agrícola Ruso, que es una de las reclamaciones, pues puede ser liberado de esa sanción del SWIFT y que por lo tanto también puedan hacer los pedidos los importadores internacionales a través del Banco Agrícola Ruso. Es decir, que en el fondo ahí también hay una negociación para tratar de eludir las sanciones y sobre todo la exclusión de los bancos rusos del sistema bancario internacional. Diego, ¿cómo lo ves? Sí, pues la verdad es que en este sentido Emiliano y yo coincidimos bastante. Yo creo que tenemos una visión bastante igualitaria. Añadiría quizás en este sentido, y además es con respecto a una parte que has comentado, Marta, que decía que todas las partes tienen que poner un poco de lo suyo, ¿no? Entonces, es algo que yo, vamos, creo que cualquier persona que vea esta situación dirá, tiene que haber una cesión por algún lado, tanto de un lado como de otro. Entonces, como comentaba Emiliano, oye, me has sacado los bancos, bueno, pues mira, ayúdame, entre comillas, ¿no? O cede en esta parte y yo también cederé en otra, y al final pues llegaremos a un acuerdo pues beneficioso para todos. Bueno, pues Diego y Emiliano, voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos que irnos a publicidad, pero enseguida volvemos con más cuestiones del día de hoy encima de la mesa respecto a la geopolítica. Vamos a hablar de la visita de Putin a China, que seguramente se produzca en octubre, de momento esa es la intención, del cambio también de ministro de Exteriores en China. Ya saben que el anterior estaba desaparecido, ahora han puesto a Wang Yi, a uno de los altos diplomáticos de China, pero quedan también muchos otros temas de los que tenemos que hablar. Antes una pausa y enseguida volvemos.
Pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica para seguir hablando de los temas candentes hoy en la geopolítica mundial. Pero antes de nada, vamos a tratar un tema de política nacional, pero que no se nos quería escapar aquí en Negocios Televisión. Ya saben que todavía estamos pendientes de qué puede pasar con el nuevo gobierno, si va a ser un gobierno liderado por los socialistas o un gobierno liderado por los populares. Bueno, pues mucha atención porque ahora el Partido Popular estaría intentando gestionar una especie de trueque con los socialistas para poder investir a Feijóo como presidente del gobierno. El PP de Cataluña propone investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña si a cambio los socialistas permiten a Feijóo ser presidente del gobierno de España. Así lo está informando hoy la agencia Europa Press, el trueque que ahora mismo tendría en la cabeza el Partido Popular para poder llevar a Feijóo a la Moncloa, eso sí, siempre permitiendo que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat de Cataluña. De la política nacional nos vamos a la internacional, a la geopolítica. Volvemos a saludar a Diego y a Emiliano, que siguen con nosotros. Diego y Emiliano, bueno, muchas gracias por esperar. Y vamos ahora a tratar una cuestión que ya habíais comentado, ¿no? Que es esa cumbre de los países africanos en Rusia. ¿Qué es lo que podemos esperar? Es una cumbre que, como bien decía Diego, me parece que comienza mañana, 27 de julio, y lo que comentábamos aquí ya era que se esperaba que hubiera una propuesta de plan de paz de cara al futuro, ¿no? Para la guerra en Ucrania. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre, Diego? Bueno, la verdad es que el plan de paz yo lo veo un poquitín más complicado. Yo creo que lo que más se va a intentar desde la perspectiva rusa es hacer una incursión un poquito mayor en los países africanos. Tenemos que tener en cuenta que desde hace varias ya décadas, ¿no? Desde los 2000 casi, ¿no? Rusia, pues, está intentando aumentar su presencia. Si bien es verdad que es un país que no tiene mucho apoyo humanitario por esos lares, pero sí en la zona del Sahel, sobre todo, pues tiene un movimiento militar importante, ¿no? Hay incluso tropas de Wagner por allí sueltas y tal, y eso, bueno, pues digamos que Rusia lo que quiere es, en cierta medida, varias cosas. O sea, no olvidemos que Rusia está buscando, de alguna manera, tener alguna base militar, sobre todo naval, ¿no? En el Mar Rojo, y, bueno, pues está con esa línea de negociación. Busca también el poder extraer determinados minerales a un coste más bajo del que tiene realmente en su propio país. Y, bueno, pues como en cierta medida también como aliado también de China en este sentido, ve que su socio chino está muy presente y digamos que él también quiere su tarta. Al fin y al cabo, África es un popurrí ahora mismo, vamos a ver, aunque es un continente, pero realmente actúa casi como un país en su conjunto. Yo es una cosa que muchas veces digo, pocos continentes, cuando fue el Mundial de España, era el Mundial de España, pero cuando fue el Mundial de Sudáfrica, era el Mundial de África, ¿no? Entonces, eso es muy significativo. Y entonces, claro, tú tienes a un país, a varios países que han estado también lastrados en cierta medida con ese sentimiento del colonialismo, que es verdad que Europa se está intentando acercar un poquito más a toda África, pero claro, Rusia dice, oye, si no cojo a la carrerilla, luego van a venir los otros, van a intentar limpiar un poquito la parte esta de la historia y me van a dejar fuera. Entonces, cuanto antes llegue, pues más a gusto voy a estar. Y al final, estratégicamente África es una perita en dulce, al fin y al cabo. Estratégicamente, militarmente, por extracción de minerales y por cereales, tiene un futuro muy importante. Son países con una población joven, son países donde empiezan a tener ciertas infraestructuras y el que llegue tarde se sale de la foto. Entonces, Rusia en este sentido tiene cierta prisa, vamos a decirlo así, por llegar a este tipo de acuerdos. Y en los últimos años, la verdad es que sus movimientos han sido más que notorios, sobre todo con algunos países, más la zona del Sahel y tal, que creo que es una zona complicada, pero que se la maneja bastante bien. Emiliano, ¿qué es lo que busca Rusia en África, sobre todo con esta cumbre que se va a celebrar allí en San Petersburgo? Pues como ha mencionado Diego, Rusia, dentro, digamos, de las diferentes potencias internacionales, era la que menor presencia tenía en África. Es decir, pues comercialmente y económicamente y por inversión está la Unión Europea a través de los acuerdos ACP y diferentes relaciones, pero con tensiones derivadas del colonialismo, con lenguaje pretendiendo expulsar especialmente la influencia francesa
Estados Unidos, que también desde Obama ha tratado de recuperar un poco, que no solamente sean destinatarios de cooperación al desarrollo, sino tratar de elevarlos un poco en las negociaciones diplomáticas y buscar también influencia económica y comercial. África es la región que demográficamente más crecimiento tiene, va a tener unas necesidades de consumo de energía y también de infraestructuras brutales, y entonces estos países no quieren perder esa. Y China, que ya es la que mayor peso tiene en la gran parte de países africanos, o al menos en los más estratégicos, con una base naval en Djibouti que ha conseguido, y que es lo que quiere también Rusia con Eritrea, que está tratando de negociar. Entonces, y Rusia, fruto del aislamiento, ha dicho, bueno, pues si no quiero seguir estando aislado y vaticinando ese sur global que quieren unir a través del BRICS y la influencia china, brasileña y ellos mismos, pues lo que trata es de posicionarse. Ya hubo una cumbre en el 2019, se hizo una especie de diferentes acuerdos, memorándum de entendimiento con diferentes países africanos, con un elemento claro, que es lo mismo que hace China: no juzgo ni gobiernos, ni si hay violación de derechos humanos, si hay minorías o no hay minorías. Eso es un asunto interno. Lo único que me interesa es mantener digamos, las relaciones económicas y comerciales y las inversiones y una presencia o una influencia política. Entonces, en esta nueva tanda de reunión, donde supuestamente van a acudir 47 países africanos, pues la idea es reforzar un poco los lazos económicos, los lazos de inversiones y fundamentalmente también la influencia política, porque como mencionaba Diego, la presencia de las tropas Wagner es bastante importante en Mali, en Burkina Faso. De hecho, gracias a esa presencia, Rusia ha conseguido que las fuerzas, digamos, las operaciones militares que estaban ahí, francesas y alemanas, hayan retirado sus contingentes ante el peligro de que los diferentes, el Daesh en esa zona, los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan allí, más los Wagner, pues aquellos un polvorín y no quieren tener muertos en sus tropas. Entonces, sí, hay toda una serie de estrategias, pero sobre todo es que ya está contando incluso con cierto reparo por parte de China, cuya posición ahí es estratégica y que no quiere que alguien que supuestamente es un amigo hacia la eternidad, pues le haga contrapeso en todo el control de la energía y también de los minerales raros y también minerales preciosos. Y luego hay un tema de trasfondo, que es que si hay este crecimiento demográfico, pues muchos países, habida cuenta que o carecen de energía o carecen de la tecnología para desarrollar esa necesidad de consumo energético, pues el principal país vendedor de centrales nucleares es Rusia. Entonces, perfectamente puede hacer una inversión en energía nuclear para garantizar el suministro energético a determinados países que se alineen con las posiciones rusas. Esta cumbre se va a dar justo en un momento donde Rusia ha insistido por activa y por pasiva en la importancia de que el grano acabe llegando a países, sobre todo de África. No sé si después de la retirada de Rusia del acuerdo, del plan que ya se publicó en algunos medios de comunicación que podría tener Rusia para unilateralmente mandar su grano, el grano ruso, directamente a África a través de Turquía y también a través de Qatar, o con la ayuda de estos dos países, ¿podría salir de esta cumbre algún acuerdo en este sentido respecto al grano, Diego? Seguro, o sea, ahí estoy totalmente convencido, más que nada también para, vamos a ponerlo así como la medallita, ¿no? Oye, pues mira, con el resto no me llevo, pero contigo sí, y eso también me da cierto acceso a tus gobiernos y a tu economía, ¿no? Que es un poco de, aquí estoy yo, soy un poco salvador, ¿no? Sí, vamos, incluso creo que, no sé si ha sido el ministro Lavrov o el portavoz, han dicho que están dispuestos incluso a regalarlo, o sea, que ya ni siquiera acuerdos comerciales, sino lo hago entrega gratuita en concepto de cooperación al desarrollo, de tal manera que quedo bien ante mis socios o los que pretendo que tengan una relación más privilegiada con Rusia, y no puedo recibir crítica de Occidente porque yo no se lo vendo, yo se lo regalo. Entonces, pues bueno, campaña pública de marketing político internacional. Marketing político es eso, efectivamente. Interesante, veremos en qué queda esta cumbre de África, ¿no? Y decía también al principio, cuando os daba paso con este tema, que se llegó a hablar de que Sudáfrica, un poco como representación de África, iba a presentar una propuesta de paz a Rusia. Claro, ya tuvimos propuesta de paz de uno de los aliados, entre comillas, de Rusia, que es China, una propuesta que desde Rusia, no creo recordar que Rusia pusiera muchas pegas a esa propuesta. Los que pusieron fueron Occidente, que dijeron que no consideraban ni siquiera que eso fuera un plan de paz. De hecho, eso lo dijo Josep Borrell. Y claro, mi pregunta es ahora, en el caso de que acabe proponiéndose un plan de paz por parte de Sudáfrica,
no sé si pasaría un poco lo mismo, que Occidente tampoco aceptaría esas condiciones porque solo va a aceptar sus propias condiciones. Emiliano. Bueno, o sea, es que a veces el gobierno chino tiene razón, en el fondo no es un plan de paz, era el posicionamiento del gobierno chino en relación al conflicto. Es decir, que puede ser el soporte para hablar de determinados puntos y tratar de sentarlos en la mesa negociadora. También lo ha intentado Lula, Lula da Silva como presidente de Brasil ha tratado de promover una cierta iniciativa internacional también con unas propuestas de acercamiento entre Rusia y Ucrania. Y Sudáfrica lo puede intentar, pero vamos, entre otras cosas, el presidente Putin no puede pisar Sudáfrica en la reunión que va a haber en agosto, porque entre otras cosas, con la orden de detención internacional que tiene, pues podrá visitar Corea del Norte, que ya está su ministro de Defensa allí, podrá ir a China, porque las autoridades chinas no van a hacer entrega del presidente Putin, y poco más. O sea, que realmente no le veo mucho interés a esa propuesta sudafricana. Otra cosa es que dentro de los BRICS se reunieran y trataran de establecer un posicionamiento tratando de convencer a Rusia, pero claro, uno de los principios que venía en ese posicionamiento chino era el respeto a la integridad territorial de los estados, con lo cual, pues con ese solo punto de los 10 o 12 que tenía, o 20, ya es muy difícil que Rusia acepte. Diego, ¿alguna cosita que añadir a lo que estaba contándonos Emiliano? No, es que es cristalino. O sea, al fin y al cabo, efectivamente, la integridad de los territorios es algo que Putin no va... O sea, no es que no lo vaya a aceptar, es que realmente dentro de sus objetivos está la inclusión del Donbass y olvídate. Si quieres, del resto podemos... Pero del Donbass no lo voy a negociar. Y para mí es un punto clave para que Putin llegue a algún tipo de acuerdo. O sea, y claro, ya en el momento que vas con integridad territorial, pues ya olvídate de esa parte. Bueno, cambiando un poco de bloque, ahora que hemos hablado un poquito de China, quería hablar más de China, de los BRICS también, porque hemos hablado de algunos países de África y hay muchos que también quieren sumarse a los BRICS. Y antes de nada, antes de comenzar con el análisis, quiero empezar también con un par de noticias que han surgido a lo largo del día de hoy y vamos a contarlas un poquito más en detalle. Por ejemplo, la primera de ellas, la CIA, que dice que está reconstruyendo redes de espionaje en China. Sergio Fernández, cuéntanos, muy buenas tardes. Muy buenas, Marta. Pues en concreto ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores de China el que dijo el pasado lunes que Beijing está tomando contramedidas en respuesta a que la CIA dijera que está progresando en la reconstrucción de las redes de espionaje dentro de China después de perder activos en el país hace más de una década. De hecho, el director de la CIA, William Burns, hizo los comentarios la semana pasada en el Foro de Seguridad de Aspen, apuntando a que han progresado y que siguen trabajando muy duro en los últimos años para asegurarse de que tienen una fuerte capacidad de inteligencia humana para complementar lo que pueden adquirir a través de otros métodos. Según un informe de 2017 de The New York Times, China desbarató una red de espionaje estadounidense al matar o encarcelar a más de una docena de fuentes de la CIA entre 2010 y 2012. De hecho, en 2018, un informe de Foreign Policy dijo que la cantidad de activos de la CIA capturados en China era de cerca de 30 y además dijo que la red de espionaje se descubrió debido a un sistema de comunicación fallido. Bajo Vance, la CIA ha aumentado su enfoque en China, abriendo una nueva unidad que se enfoca exclusivamente en este país y además los funcionarios de la CIA han dicho que Taiwán es un tema muy importante dentro de esta nueva unidad que han abierto hace poco, precisamente en China, Marta. Bueno, y precisamente va bastante de espionaje la cosa últimamente. Estábamos hablando antes de países de África, de los BRICS, y hay un tema en ese sentido que también vincula o que se relaciona con China, y es que el canciller chino ha llamado a los BRICS a oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría. Muy buenas, Marta. Sí, estamos hablando de Wang Yi, del nuevo ministro de Exteriores de China, ahora es también director de la Oficina de Comisión Central para Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino, que intervino durante la conferencia de asesores de seguridad nacional de los BRICS. Está teniendo lugar esta semana, precisamente en la ciudad de Johannesburgo, y Sudáfrica dijo que la organización se ha convertido en una plataforma trascendental para los países en vías de desarrollo y que además se debe reforzar la coordinación estratégica entre los países de la alianza de los BRICS, al enfatizar que la apertura, la inclusión y la cooperación del win-win, el ganar-ganar, deben convertirse en acciones prácticas para que esto suceda. Wang dijo que debemos poner la cooperación de la alianza de los BRICS en primer plano, debe dar prioridad a este asunto y además el ministro chino ha llamado a los países a resistir a la hegemonía y oponerse a la mentalidad de Guerra Fría. Este es quizás el primer titular, el titular más importante. Piensan que deben hacer esto para abordar los existentes problemas de seguridad y también resolver este dilema en torno a la seguridad. Durante su encuentro con el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, Wang Yi dijo que China nunca avanzará por la ruta de la búsqueda de hegemonías seguidas por algunos países. Me parece que esto es una indirecta a Estados Unidos y además destacó que su país, que China, está dispuesta a trabajar con numerosos países en desarrollo, incluido por ejemplo la India, para promover el multilateralismo y la democratización de las relaciones internacionales.
Pues Sergio, muchísimas gracias. China, como ven, como ya nos comentaban también Emiliano y Diego, que están con nosotros en Todos Geopolítica, con un enfoque desde luego bastante claro de cara a estos países de los BRICS. Pero más allá de esto, también quería comentar con ellos una noticia que saltó en el día de ayer. Vladimir Putin, que va a visitar China probablemente en el mes de octubre. ¿Cómo o cuáles son las claves de esa reunión? Diego, por ejemplo, comienzo contigo. ¿Qué es lo que o para qué va a aprovechar Putin esa visita a China? Porque es verdad que últimamente hemos visto como Xi Jinping iba a Moscú, pero vamos, hace mucho tiempo que no recuerdo que Putin haya ido a China. Sí, bueno, al final la relación que tiene Putin con China es más que clara y desde que empezó la guerra de Ucrania, más todavía. Entonces, ¿qué es? Pues básicamente un poco prodigarse un poquito más, buscar también más apoyos, buscar también alguna línea no digo de financiación, pero sí apoyos también bancarios que en cierta medida han estado bastante restringidos desde que empezó la guerra de Ucrania, como antes comentaba también Emilia, ¿no? Y también en cierta medida no digo asociación, ayuda, no, ahí lo desconozco porque no sabemos realmente cuáles son los entresijos finales que tienen en este sentido, pero sí que más apoyos y, digamos, más escaparate de cara, oye, que también estamos con China, o sea, que China nos escucha y China no nos quiere en cierta medida. ¿Sí? Para mí es un poquito, como antes ha utilizado muy bien la palabra Emiliano, marketing político, ¿no? Emiliano, por alusiones. Bueno, pues entra dentro, digamos, del pacto que firmaron entre ambos líderes de hermandad infinita y perpetua, cosa habitual en el lenguaje de la diplomacia china, y básicamente, pues haciendo un poco de escenarios, porque no sabemos cuál es la agenda real, pues será reforzar un poco el suministro de energía de Rusia barata a China, tanto de petróleo como de gas, ver qué ocurre con el famoso oleoducto Siberia 2, qué plazos se van a poder construir para incrementar la capacidad de suministro a través del Siberia 1. Me imagino que uno de los temas que pueden ser estrellas es si tienen capacidad para la famosa idea de crear una moneda alternativa internacional diferente del dólar, de tal manera que puedan escapar de las sanciones y del sistema bancario y del comercio internacional anclado en el dólar especialmente. Y eso puede ser interesante, sobre todo por el famoso yuan digital, que puede ser una alternativa, no tanto el rublo, pero sí el yuan. Entonces, y luego ya, pues desde el punto de vista estratégico, pues es tratar de, digamos, de mostrar un apoyo indirecto, porque es un apoyo indirecto el que hace el gobierno china a la situación actual de Rusia, o del conflicto ruso, y luego creo que, me imagino que pueden hablar de relanzar o impulsar ellos dos, digamos, ese BRICS Plus que se está produciendo con esa entrada de nuevos estados, tanto africanos, o que quieren entrar tanto africanos como latinoamericanos, y me imagino que ellos querrán llevar la voz cantante como en su momento la llevó la voz cantante de la Unión Europea, Francia y Alemania. Pues me imagino que irá por ahí un poco la agenda que habrá que ver cómo se concreta entre ambos ministerios de Exteriores. ¿Creéis que el papel de China sigue siendo un papel importante en la guerra? Porque es verdad que China siempre se ha postulado un poco como país algo más neutral, intentando no posicionarse ni de un bando ni de otro, siendo un país que propone un plan de paz. Pero claro, al final parece que con quien más se alinea un poco es con Rusia, sobre todo después de decir que tenían una amistad sin límites, ¿no? Eso no lo hemos escuchado, por ejemplo, con otros países de Occidente. Entiendo que se hablará de la guerra, por supuesto, en esta reunión que pueda tener Vladimir Putin con Xi Jinping cuando viaje a China, pero no sé si China sigue teniendo poder como para decirle a Vladimir Putin que hasta aquí ha llegado, que no se puede continuar con esta guerra. Yo particularmente no digo poder o no poder, pero sí que es verdad que es un poquito el hermano que va cuidando de él, le va protegiendo en cierta medida, pero tampoco quiere aparecer en la pelea. Digamos que tiene un poquito más la pantalla, tengo la pantalla, pero que sepas que estoy aquí. En ese sentido, ese posicionamiento de China ha sido claro desde un principio. No me meto. Es como cuando uno está en familia, con su hermano se puede pelear, pero como alguien se meta con su hermano es cuando sale, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que China, estando un poquito en la sombra, sí que, sin el poder decir para o acelera, le dice, oye, le va aconsejando, pero también le va escuchando. Es un poco la postura que yo veo de China en este sentido. Emiliano.
Bueno, o sea, ya como China como potencia hegemónica, emergida, no emergente, sino emergida en el contexto internacional, para ellos sería un exitazo diplomático y, digamos, un mensaje a nivel mundial si Xi Jinping fuera capaz de convencer al presidente Putin, si en octubre, viendo cómo está la situación en octubre, porque hay que ver cómo, cuando lleguemos a octubre cómo está la situación, que se siente y que negocie algún tipo de solución con Estado federal en Ucrania, con 3 provincias, con un margen de autonomía amplio, con referéndum o como lo estime oportuno. Entonces, China tiene esa baza y yo creo que es también consciente que ese liderazgo y, digamos, en los últimos años en el plano económico, comercial y también en el plano ya militar, que también empieza a tener una cierta relevancia, pues sería, digamos, el alumbramiento ya y la entrada y presentación a la comunidad internacional de su liderazgo, siendo capaz de lo que no hemos sido capaces los occidentales, de sentar en la mesa y llegar a una solución negociada. De hecho, China también tenía relaciones especiales, especialmente en el sector militar, con Ucrania, que era la que en su caso ayudó al primer portaaviones, a la construcción del primer portaaviones chino. ¿Cuál es el problema? Que a China, en parte, si su objetivo es crecimiento económico, mantener la seguridad alimentaria de su población, pues en parte le interesa un poco la tensión actual. ¿Por qué? Porque está obteniendo petróleo a un precio irrisorio, con suministro directo. 2, tiene el problema de Taiwán, es decir, ¿qué hago? Si sigo presionando o si busco una solución, digamos, de integración a largo plazo de Taiwán, que eso depende también de las elecciones que tiene que haber en Taiwán. Es decir, que el escenario es muy interesante y el presidente Xi Jinping y el gobierno de Xi Jinping, yo creo que va por ese camino, ¿no? De decir, somos una alternativa. Ya no tenéis que estar solo bajo el paraguas de Estados Unidos y el acompañamiento de la Unión Europea, sino que nosotros somos una alternativa y encima no discutimos temas que consideramos internos, porque desde nuestra perspectiva y desde nuestra cultura confuciana, bueno, no me sale la palabra, de Confucio, pues no entran en esos elementos de intromisión en políticas nacionales internas. Bueno, y China también es protagonista por otra cuestión que no deja de ser interesante, ¿no? Es verdad que en China, por ejemplo, solemos ver desapariciones como la de Jack Ma, que estuvo desaparecido, o al menos no en China, durante mucho tiempo. No se conocía tampoco muy bien su paradero, se decía que se había visto en Japón, se le había visto, creo recordar, también en Australia en algún punto. Pero una de las desapariciones más interesantes últimamente ha sido la del ministro de Exteriores. También creo recordar que se llegó a citar motivos de salud por los que no estaba asistiendo a determinados eventos y ahora, de hecho, no sé si esos motivos de salud se habrán complicado todavía más, pero lo que ha hecho China ahora es directamente cambiar de ministro de Exteriores, quita el que tenía anteriormente y ahora pone a Wang Yi, que además es uno de los altos diplomáticos de China que estaba bueno, pues sustituyendo en este caso al ex ministro de Exteriores en los últimos eventos que ha habido importantes donde tenía que estar esta figura diplomática. ¿Qué os parece el hecho de que China haya realizado este movimiento, este cambio? ¿Puede obedecer a que ya no le interesaba tener al otro ministro de Exteriores en ese puesto, Emiliano? Bueno, todo esto que voy a decir es en plan casi novela de ciencia ficción, en el sentido de construir un relato, construir varios escenarios, porque el secretismo que acompaña todas estas decisiones es absoluto. Entonces, pensando un poco en esta sustitución, primero, vuelve a retomar el liderazgo del Servicio Exterior chino, alguien que ya había ejercido de ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, durante muchos años, que además era superior jerárquico dentro de la Comisión de Exteriores del Partido Popular Chino. Entonces, eso, en principio, viene a consolidar o a mantener una línea que el presidente Xi Jinping tenía clara. 2. Otro posible escenario es que el King Guam se había caracterizado por tener un lenguaje bastante directo y bastante duro, sobre todo en relación a Estados Unidos, en la escena internacional, y eso podía incomodar un poco todas las estrategias que está desarrollando el presidente Xi Jinping para tratar de destensionar los conflictos que tiene con Estados Unidos, desde atender al secretario de Estado Blinken hasta recibir al al antiguo secretario de Estado Kissinger. O sea, el presidente Xi Jinping está haciendo muchos gestos para tratar de generar ese diálogo, esa confianza con la administración Biden. Entonces, tener a un ministro de Asuntos Exteriores cuyo lenguaje es muy directo y que no es propio de la cultura china,
pues podía generar tensiones innecesarias. Y el tercer escenario es que el ministro pues haya incurrido pues en temas de corrupción, que el presidente Xi Jinping siempre ha tenido muy claro que quiere actuar para evitar que los funcionarios del partido pues, cometan cuestiones de corrupción, y por lo tanto puede ser que haya incurrido en alguna de estas cuestiones, porque no me quiero imaginar el cuarto escenario, que es que como fue el embajador de China en Estados Unidos, pues sea uno de esos miembros que han pasado información a la CIA, hablando de la anterior noticia que mencionaba de que había reforzado la red de espionaje de la CIA en China. Entonces, esa hipótesis no es muy factible, a pesar de haber sido embajador durante una serie de años allí en Washington. Bueno, al final todos son especulaciones, ¿no? Con esto, porque China para esto no es muy transparente que digamos, y por tanto no tenemos mucha información sobre cuál puede haber sido el motivo por el que se haya cambiado al ministro de Exteriores. Diego, no sé si estás un poco de acuerdo también con esa especulación de Emiliano. Vamos, con los cuatro escenarios, el cuarto casi es el que más me gusta porque es casi un de Tom Clancy, o sea, es fantástica, es fantástica. No, pero nada descabellada, o sea, al final no tenemos el dato, no sabemos. Por eso las hipótesis que ha estado comentando Emiliano me parecen todas más que correctas. Y es verdad que el lenguaje que estaba teniendo últimamente China a nivel internacional era bastante... no decir bélico, pero bastante duro, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, unos intentando hacer... A ver, tampoco es que desde fuera consigan ayudar mucho a esa diplomacia, porque al fin y al cabo, hace 2 semanas tuvimos aquí la recepción del embajador americano y luego 2 días más tarde Biden lió la que lió, pero bueno, aquí cada uno que tiene que aguantar lo suyo. Pero sí que es verdad que era un mensaje como excesivamente directo, excesivamente rudo, duro, ¿verdad? Y eso, pues efectivamente, pues a Xi Jinping tampoco, con esa idea de soy el pacificador, pues tampoco era la imagen que más quería dar. ¿A quién beneficia más que esta persona, que Wang Yi, sea ahora ministro de Exteriores? ¿A China o beneficia más a Estados Unidos por tener o por haber tenido más relación también con los estadounidenses en una de las últimas reuniones? Me parece que también Wang Yi fue ministro, ¿no?, de Exteriores en alguna otra ocasión. Entonces, claro, entiendo que también ha tenido más relación con Estados Unidos, por ejemplo, en su carrera política, pero no sé a quién beneficia más este cambio, si a China en ese intento por seguir presionando a Estados Unidos o favorece más la apertura de China con Estados Unidos. Yo no sé, Emiliano, si tú estás de acuerdo conmigo. Yo creo que más a China que al propio Estados Unidos, a efectos de que la imagen que se va a transmitir en los próximos meses va a ser eso, de más tranquilidad, más paciencia, más escuchar, más estar ahí. Entonces, es un poco mi perspectiva. No sé, Emiliano, si estás de acuerdo conmigo, pero es un poquito la idea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, va a favorecer los intereses chinos porque si no, no le hubieran renombrado en ese cargo, y sobre todo ya no solamente por la parte de diplomacia, sino también por la influencia que tiene Wang Yi dentro del propio Partido Comunista, que no olvidemos que quien rige la vida y los designios y el destino de China es el Partido Comunista, con ese polígono que tienen ahí, núcleo duro próximo a Xi Jinping, y el hecho de estar en esa Comisión de Asuntos Exteriores presidiéndola, pues claramente marca que la estrategia que ha marcado Xi Jinping en relación a la dimensión exterior de la política china se cumple tal y como quiere el presidente Xi Jinping, y sobre todo en los términos y en las formas, porque para la cultura china las formas lo son todo. Entonces, tener a un ministro de Asuntos Exteriores que, aunque muestre fortaleza, digamos, sea demasiado rudo, eso genera tensiones diplomáticas, ya no solamente con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea y otros estados que pueden sentirse, digamos, afectados en su sensibilidad como estados soberanos. Pues Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido todo un placer teneros aquí con nosotros 1 hora en este intenso debate sobre todas las cuestiones que hemos tenido hoy en temas de geopolítica, desde ese acuerdo del grano, Consejo de la OTAN, Ucrania, pasando por China y pasando también por esta última cuestión, ¿no?, el nuevo ministro de Exteriores de China. Un placer teneros y muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros, encantado. Hasta luego, Emiliano. Hasta luego. Bueno, y nosotros mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos porque aquí continúa la actualidad, por supuesto, de Negocios Televisión, y vamos a echar un vistazo enseguida también a los mercados financieros, que parece que los hemos tenido un pelín más olvidados en esta última hora, pero enseguida vamos a echarles un ojo para ver qué se espera, cómo está cotizando el mercado de cara a esa reunión tan importante que termina hoy
a las 8 de la tarde con esa decisión de tipos del Banco Central más importante del mundo, de la Reserva Federal. Enseguida, no se vayan.